Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Abierta Filosofía de la Biología, un espacio de diálogo organizado en conjunto por el Instituto de Filosofía y el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Esta cátedra busca ser un espacio de formación para los estudiantes de ambos institutos y una ventana para que el público general se nutra de las dinámicas académicas de la Universidad de Antioquia. Antes de empezar, agradecemos a la comunicadora del instituto, Laura Echandía, a la coordinadora de extensión, Lili García, del Instituto de Filosofía, y al personal de UDE Arroba por su colaboración para organizar y proyectar estas charlas. Para todos los que nos están viendo, sea a través del Facebook del Instituto de Filosofía, sea a través de Zoom, les recordamos que la cátedra abierta Filosofía de la Biología inicia hoy, 1 de marzo de 2021, y se llevará a cabo todos los lunes, aquellos que no sean festivos, a las 2 de la tarde y excepcionalmente 2 martes a lo largo de este semestre, los martes 8 y 15 de junio. A los interesados en conocer la programación, los temas y las fechas precisas de cada charla, los invitamos a visitar la página web del Instituto de Filosofía, http://filosofia.uda.edu.co/ ya la voy a compartir en el chat para que todos tengan el link y allí podrán encontrar toda la información relacionada con este evento. Bueno, a continuación, le daré la palabra al profesor Jorge Antonio Mejía, director del Instituto de Filosofía, quien inaugurará este evento. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Doy un saludo cordial a todos los participantes del grupo de docentes de este curso y también quiero dar un saludo muy cordial a todos los participantes que están siguiendo en forma más amplia el curso, que no hacen parte del grupo de docentes, sino de los asistentes. Para el Instituto de Filosofía y de una manera semejante para el Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Esta es una ocasión especial, es especial porque en los tiempos recientes este es un curso que se va a dictar conjuntamente por parte de profesores de las dos dependencias y porque van a tener la posibilidad de asistir estudiantes también de ambas dependencias. Es una idea importante superar el enclaustramiento en el que se suele trabajar en las diferentes dependencias que corresponden a disciplinas diferentes de la universidad. Y al contrarrestar esta tendencia, que ha sido una tendencia muy larga de la vida académica, separar los compartimientos del conocimiento de acuerdo a sus objetos, al superar esa limitación, se avanza de nuevo en una dirección de recomposición de la unidad del conocimiento humano, que es algo muy importante y que es una razón de alegría para el Instituto de Filosofía y para el Instituto de Biología, porque trabajar conjuntamente tratando de integrar los objetos específicos y más restringidos de la investigación y el conocimiento permite lo que los seres humanos tenemos como objeto del conocimiento, que es tener la posibilidad de que haya un saber como base de orientación en la acción. Y este saber integrado como base de la orientación para la acción es lo que permite que los seres humanos nos comportemos de una manera mucho más inteligente como resultado general. De modo que
derribar esas barreras en la medida en que en algunos casos se convierten en un obstáculo para la integración del conocimiento, es una forma de hacer crecer el conocimiento, no solo para los miembros del instituto, sino para generar una tendencia que esperamos que se siga ampliando dentro de la universidad y dentro de la vida académica y que trascienda a la vida cotidiana de todos los seres humanos para superar problemas tan graves como los que tenemos en este momento, la coyuntura del problema de contaminación global que amenaza de una manera muy seria a toda la humanidad y la falta de integración del conocimiento con una perspectiva ética que también, particularmente en nuestro país, pero de una manera semejante en otros países, está siendo uno de los obstáculos más grandes para que los seres humanos podamos tener calidad de vida. Creo que ese es el prólogo que se puede hacer para este trabajo que inauguramos hoy, el cual no solo me complace en mi calidad de director del instituto, sino como profesor de filosofía, como uno de los miembros del grupo de profesores de la Universidad de Antioquia. Les repito, bienvenidos a este ámbito y les repito a los docentes que es un gran motivo de alegría que se haya hecho este acuerdo y que se inicie este recorrido que en este periodo durará un semestre académico. Muchas gracias. Agradecemos al director Jorge Antonio Mejía por sus palabras de apertura y ahora iniciaremos un conversatorio sobre la ciencia y la filosofía de la ciencia. En esta conversación participarán, además del director, la profesora Cristina López Gallego, el profesor Camilo Ramírez y el profesor Duyan Cañas, los tres del Instituto de Biología. Hay que aclarar que aunque los tres son del Instituto de Biología, son bastante cercanos al Instituto de Biología, hemos venido trabajando en conjunto durante mucho tiempo y obviamente también yo estaré participando en este conversatorio. Las personas que están viendo este video, sea a través del Facebook Live del Instituto de Filosofía, pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios bajo el video, y los que nos están viendo por Zoom, pues pueden hacer sus preguntas en el cuadro del chat. Entonces, trataremos de atender ambos canales y, sin embargo, pues cabe aclarar que por cuestiones de tiempo tal vez no podamos responder todas sus preguntas, pero trataremos de atender tantas como sea posible. También aclaro que aquí en este conversatorio somos unos cuantos profesores, pero este curso tendrá muchos otros profesores, pues que por cuestiones de otras ocupaciones no pueden estar presentes, pero queremos extenderle un agradecimiento a todos ellos que aceptaron esta invitación. No están presentes, pero pues que estarán con nosotros el profesor Sergio Hernán Orozco y el profesor Víctor Hernández. Ellos nos acompañarán también a lo largo de este curso dando distintas presentaciones. Entonces, comenzamos el conversatorio. Este conversatorio, como ya dije, tendrá que ver con la ciencia y la filosofía de la ciencia. Y para empezar, pues podemos abordar una pregunta que es central y que tiene que ver con, el tema de esta aula, de esta cátedra abierta es la biología, que se considera una de las ciencias naturales. Y si uno piensa en la pregunta, bueno, si es una de las ciencias naturales, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué es la ciencia? Y obviamente, ¿por qué es tan importante para Occidente? Y esta pregunta, sobre todo, es importante tenerla, pues, como contextualizarla aún más, porque si uno tiene en cuenta la historia de la ciencia y ve la diferencia, las diferentes formas de hacer ciencia, las diferentes disciplinas, los diferentes métodos, y obviamente las diferentes posibilidades de hacer ciencia, pues surge una pregunta muy importante que nos servirá obviamente para responder a la pregunta final, que será qué es la biología,
pero la pregunta con la que podríamos empezar es ¿qué es la ciencia y por qué es tan importante para Occidente? ¿Alguno de los panelistas quiere empezar a abordar esta pregunta? ¿Puedo empezar yo? Bien, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Ha sido muy grato ver el interés de gente no solo de Colombia, sino de fuera de Colombia por estos temas y pues esperamos que todas estas sesiones sean muy provechosas para todos. Y bueno, pues para empezar a hablar de ciencia, yo pienso que es importante aclarar que por supuesto, ¿no? Esta pregunta de qué es la ciencia es una pregunta que se ha discutido durante siglos en la filosofía, sin exagerar, y probablemente durante mucho tiempo también en la ciencia, entonces no es una pregunta fácil de contestar y lo que yo quiero hacer es dar una perspectiva desde mi quehacer como científica. ¿Sí? Yo trabajo en biología desde hace un par de décadas y probablemente lo que yo pienso hoy de la ciencia es muy diferente a lo que pensaban los científicos hace un siglo o hace más, o puede ser distinto a lo que piense un físico, un astrónomo, una química, etcétera. Yo quiero resaltar un par de cosas importantes. Bueno, primero que cuando hablamos de ciencia, hablamos de una manera de obtener conocimiento. Claramente no es la única manera de obtener conocimiento y claramente yo creo que podemos discutir que muchas maneras de obtener conocimiento pueden ser igualmente valiosas. Pero la ciencia creo que ha demostrado bastante bien que es una manera de obtener conocimiento pues sobre los fenómenos naturales, sobre el universo, que es muy sólida. Yo no sé si es la mejor o no, pero claramente es una manera de obtener conocimiento que avanza muy rápidamente o que puede producir conocimiento de manera mucho más rápida que otras maneras y ese conocimiento tiende a ser sólido, por supuesto no es infalible y no es perfecto. Y básicamente ese conocimiento es acerca de fenómenos naturales y lo que estamos tratando de hacer es construir modelos, usualmente son modelos matemáticos, que tratan de describir, explicar o incluso tratar de predecir esos fenómenos naturales. Y aquí el punto que me parece más importante es que nosotros tratamos de construir modelos usando evidencia y usando pues obviamente la razón, el razonamiento. Y esa evidencia puede ser proveniente de observaciones de un telescopio sobre alguna parte del sistema solar o del resto del universo, puede provenir de un experimento en el laboratorio, puede provenir de una simulación en un computador, puede provenir de muchas maneras, pero entonces yo quiero resaltar eso. Es una manera de hacer conocimiento y esa manera tiene algunas particularidades y que la distinguen de otras maneras y es en particular que construye modelos usando evidencias. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta respuesta? Yo, Santiago, yo quisiera hacer como una glosa, un comentario a algunas de las afirmaciones de Cristina, no para contradecirlas, sino para complementar algunos de los elementos que resultan de su intervención. En particular quiero hablar de la palabra evidencia, porque la palabra evidencia en la tradición filosófica es muy antigua y en general cuando se habla de evidencia en el sentido fuerte se piensa que eh, la evidencia es un tipo de señal frente a la cual nosotros podemos estar, podemos tener el mayor grado de seguridad acerca de la confiabilidad de un conocimiento. Entonces, si nosotros tomamos la evidencia en ese sentido fuerte, yo diría que la evidencia nunca existe. Desde un punto de vista intersubjetivo y general. ¿Por qué? Porque nuestros conocimientos humanos están siempre relacionados con un suelo sobre el cual se asientan con alguna firmeza y ese suelo siempre es histórico y tiene que ver con el estado de desarrollo de los conocimientos en un momento determinado. Entonces, si miramos el uso de la palabra evidencia, en ese sentido absoluto prácticamente la ciencia no se puede apoyar en evidencias en un sentido absoluto, pero sí se apoya en coincidencias fuertes
entre grupos humanos, entre diferentes culturas, y entonces a mí me parece que para evitar los equívocos que puede generar el uso del término evidencia, nosotros podemos hablar más bien de corroboraciones intersubjetivas. Hay algunos asuntos sobre los cuales prácticamente ningún científico de nuestra época dudaría, así como en el conjunto de personas que estando en la calle pueden presenciar un fenómeno astronómico, pueden darse situaciones en las cuales ninguno de ellos conserve la menor duda acerca de lo que acaban de ver. Pero, sin embargo, eso está sometido a las deformaciones atmosféricas en el caso de quienes están en la calle, y en el caso de los científicos de una época y de los especialistas en el conocimiento de una época, pues el estado de los conocimientos es el piso común sobre el cual se está construyendo esa coincidencia que nosotros llamamos generalmente evidencia, y que en otros casos se ha llamado también certeza o inconmovilidad, o sea, la estabilidad, la gran estabilidad que tiene una de nuestras percepciones o que tienen algunas de nuestras sensaciones. Volviendo entonces al tema de la ciencia, yo creo que la ciencia natural contemporánea se basa en una coordinación muy fuerte entre nuestros desarrollos especulativos. Cuando hablo de especulativos, estoy hablando de que por medio de símbolos nosotros podemos hacer combinaciones de mundos posibles, por ejemplo, con la lógica y con las matemáticas cuantitativas, y entonces coordinaciones entre esos resultados del uso de símbolos y el manejo controlado de nuestras percepciones. O sea, la exigencia de confiabilidad, la búsqueda de garantías que nos lleven a la confiabilidad. Yo creo que esa coordinación es la característica más importante que tiene la ciencia. Muchas gracias, Jorge. De pronto Camilo o Dubian quieren agregar algo a esta consideración. Sí, sí, muy buenas tardes a todos, a ustedes pues compañero en primer lugar, y obviamente a todos los que nos están acompañando en conexión. Bueno, a mí me gustaría resaltar un punto con respecto a esa pregunta de qué es ciencia, sin entrar todavía, digamos, en esos laberintos complicados de decir que la vamos a definir si es que eso fuera posible, sino que de todas maneras ante la pregunta podemos responder que sin duda alguna creo que en eso podemos encontrar un consenso amplio. Estamos hablando de una actividad humana que tiene unos impactos bastante particulares en nuestra historia totalmente. Estamos hablando hoy de todos los avances que ya podemos conocer. Por ejemplo, que estamos haciendo una actividad generando, construyendo conocimiento, haciendo socialización a través de un medio como este sin estar todos presentes en el mismo sitio. Algo que hace obviamente unas décadas atrás era totalmente impensado. Pensemos incluso como dirían hace un par de siglos, ¿cierto? Quizás ni en la imaginación estaría. Pues este tipo de eventos, recuerdo que cuando yo era un niño lo veíamos como ciencia ficción en las películas. Ver y hablar con las personas, ¿sí? La ciencia nos está permitiendo hacer esto hoy. La ciencia nos está permitiendo empezar a ver el inicio de un declive de una pandemia en tan solo un año. Cuando la peste negra duró décadas, cuando cualquiera de las otras epidemias tuvo varias oleadas acumulando décadas también. Y eso es gracias a la ciencia. Producimos alimentos de una manera impresionante. Antes éramos totalmente incapaces de pensar que pudiéramos alimentar como lo alimentamos. No totalmente bien a los 7.000 millones de personas que tenemos, pero somos capaces de producir alimentos para esos y para más.
Todo eso es la ciencia. Entonces, sin duda alguna, yo diría que la primera reflexión que uno tiene que hacer cuando habla o quiere pensar un poco en la filosofía de la ciencia es que estamos hablando de una actividad humana particularmente poderosa, transformadora de la realidad nuestra, capaz de generar situaciones que difícilmente a partir de otras actividades humanas hemos visto. Obviamente es también problemática y parte de eso pues es lo que se reflexiona en espacios filosóficos y que es muy necesario para conocer que tiene ese poder, pero que también tiene unas limitaciones importantes. Y de hecho la ciencia es la primera que se beneficia, o la actividad científica es la primera que se beneficia de reconocer esas limitaciones, porque seguir avanzando o seguir haciendo lo que ella se proponga va a requerir eso, adicional a que hacer, reconocer esas limitaciones, vas a ver hasta dónde llega, no solamente cómo mejorar, sino definitivamente hasta qué punto debe llegar y de pronto en qué terreno no debe pisar. Esa sería pues como una primera reflexión. Perfecto, Camilo. Muchas gracias por compartirnos tu reflexión. No sé si Duyan quiere agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta, Duyan. Sí, yo quiero decir algo que me permita recoger algunos de los elementos que ya han señalado los demás, especialmente con esa caracterización que Cristina propuso y que el profesor Jorge Antonio desarrolló más ampliamente, enfocándose en el concepto de evidencia, acerca de ver la ciencia como un tipo de práctica que produce conocimiento fiable sobre el mundo. Y por otro lado, me gustaría también hacer énfasis y conectar esta idea con la idea de Camilo acerca del papel central que tiene la ciencia en nuestra civilización moderna. Cuando uno se pregunta qué es la ciencia, uno puede partir del hecho relativamente evidente y que señaló muy bien Camilo acerca de la importancia que tiene la ciencia en la civilización occidental. Uno podría decir incluso que la ciencia es la institución más importante, o al menos una de las más significativas en nuestras democracias o sociedades liberales y democráticas. Entonces, uno puede entender esa importancia de la ciencia a partir de diferentes aspectos. Por ejemplo, mucha de la tecnología, aunque había evidentemente tecnología antes de haber conocimiento científico o investigación científica, mucha de la tecnología que usamos ahora, por ejemplo, la que hace posible, como señalaba Camilo, comunicarnos a través de estos espacios, solo fue posible gracias al desarrollo de teorías científicas específicas. Otra manera de entender la importancia de la ciencia tiene que ver con la credibilidad que asignamos a la ciencia y en particular a los científicos y a la figura del experto a la hora de tomar decisiones. No solamente decisiones de tipo personal, por ejemplo, cuando yo consulto al médico y confío en lo que el médico me diagnostica y en lo que me receta para hacer un tratamiento concreto, sino también decisiones políticas o colectivas que también se informan a partir de la ciencia. Entonces, la importancia práctica que tiene la ciencia, por ejemplo, para el desarrollo de la tecnología, pero también para el desarrollo económico, y eso lo vemos, por ejemplo, en las políticas de ciencia y tecnología y en los índices de investigación, desarrollo e innovación, y también lo que muchos de nosotros hacemos en nuestra vida diaria basando nuestras decisiones en la ciencia, hace que la ciencia juegue un papel fundamental que sea al mismo tiempo digno de reflexión, por lo menos filosófica, pero que al menos sea un objeto de estudio por parte de aquellas disciplinas, especialmente la filosofía, pero también disciplinas como la sociología, la historia, las ciencias cognitivas o la antropología, que nos permitan entender justamente por qué la ciencia nos proporciona ese tipo de bienes, no solamente bienes epistémicos que tienen que ver con la predicción, la explicación y la manipulación, sino también bienes de tipo social.
porque nosotros ampliamente vemos que la imagen popularizada de la ciencia es muy bien la que señala Camilo. La ciencia es algo que nos va a salvar, la ciencia es algo que nos proporciona los recursos para lidiar con los problemas más apremiantes de la sociedad. Ahora, el asunto interesante es entender justamente ese lugar privilegiado de la ciencia cuando ya pasamos de esa imagen del sentido común o intuitivo popularizada acerca de qué es la ciencia y tratamos de entender a la ciencia en su propio idioma, es decir, cuando tratamos de desarrollar una investigación sistemática, rigurosa, incluso basada en la evidencia, acerca de cómo funciona la ciencia, de cuál es la relación entre la ciencia y la sociedad y más fundamentalmente cuáles son los, digamos, principios o las características epistémicas o cognitivas que explicarían por qué la ciencia goza de esa autoridad cognitiva en nuestras sociedades. Muchas gracias, Douglas. Yo creo que llegados a este punto sería bueno como recapitular un poco los puntos de vista que se han expuesto, aunque obviamente es difícil capturar en una sola frase todo lo que ustedes han dicho. Yo creo que es importante señalar varios aspectos fundamentales. Primero, frente a todas estas perspectivas, frente a todos estos puntos de vista, frente a todas estas diferencias históricas, metodológicas, etcétera, es difícil proveer una definición, digamos, estricta y propiamente filosófica a la pregunta ¿qué es la ciencia? Y por eso muchos de ustedes incluso han usado términos como una actividad, una serie de discursos, incluso habría que pensar si se debe hablar de la ciencia o las ciencias. Como el profesor Jorge señaló, también es importante tener cuidado en el tipo de conocimiento que provee y cómo definir tal conocimiento en términos de confiabilidad, en términos de probabilidad, en términos de evidencia. Obviamente evidencia como fuente de conocimiento. Y de todas maneras, aquí se han también empezado a entrar unos factores bastante importantes y bastante polémicos que incluso se han visto con los participantes del chat, y son las cuestiones de la ciencia como un producto histórico, un producto social, un producto humano, que evidentemente la hacen objetivo de distintas críticas. Entonces yo creo que eso nos da pie a la segunda pregunta que podríamos analizar en este debate, es si la ciencia es importante, ¿por qué se critica la ciencia? ¿Por qué hay personas que critican hoy en día a la ciencia? Porque la ciencia, bueno, porque la ciencia, además de ser muy importante, como bien señaló Duyen, y fundamental en nuestras sociedades occidentales, pues obviamente también por eso fue objetivo de crítica. Entonces, esa sería, digamos, la segunda pregunta que podemos analizar en este debate. ¿Alguien quiere empezar? Duyen, dale. Sí, antes de responder a la pregunta concreta, me gustaría señalar algunas cosas acerca de la última idea que traté de desarrollar en relación con esa visión del sentido común o popularizada acerca de la investigación científica, porque me parece que nos puede permitir tomarla como un punto de partida para luego entender justamente la naturaleza de las críticas a la ciencia, las diferentes versiones del criticismo, incluso del escepticismo científico, etcétera. Uno podría decir que la imagen popularizada de la ciencia, que incluso tienen la mayoría de los científicos y que adquieren a través de su formación profesional, pero que también es ampliamente compartida por el público más amplio y por algunos filósofos o estudiosos de la ciencia, es aquella según la cual la ciencia proporciona como un modelo específico y distintivo de racionalidad. Entonces, cuando uno le hace la pregunta a cualquier persona, ¿usted por qué cree que ya detectaron ondas gravitacionales o que la imagen que compartieron en las redes es de un agujero negro? ¿O usted por qué cree, porque parece claramente contraintuitivo, que usted tiene un ancestro común compartido con los chimpancés, por ejemplo? Cuando usted hace ese tipo de preguntas,
las respuestas más directas o más rápidas serían las siguientes. Una podría ser, no, es que la ciencia es una empresa racional, o las creencias científicas son racionales porque tenemos muy buenas razones para creer en ellas, razones que apoyan o que justifican a esas creencias. Y ese tipo de razones, como señaló bien Cristina, son razones que tienen que ver con el tipo específico o especial de evidencia que proporciona la investigación científica. O en otras palabras, el tipo de evidencia sobre el cual se apoyan las distintas representaciones científicas, que no solamente serían teorías científicas, sino también y fundamentalmente de manera preponderante modelos científicos. Otro aspecto que no se ha señalado aquí tiene que ver con la objetividad. Nosotros tendemos a caracterizar a la ciencia no solamente como un conocimiento racional, sino fundamentalmente como un conocimiento objetivo. Y cuando hablamos de objetividad, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que la ciencia está libre de valores, es decir, que el razonamiento científico y que la toma de decisiones dentro del trabajo de investigación científica por parte de los científicos expertos se basa única y exclusivamente en lo que el mundo dice y en lo que las observaciones y los experimentos controlados reportan, y no sesgado, por ejemplo, por preferencias de tipo subjetivo, idiosincrático, psicológico, o por valores e intereses de la amplia sociedad a la cual pertenecen los científicos. Entonces, un segundo elemento de esa imagen popularizada de la ciencia es la visión según la cual la ciencia es objetiva porque está libre de valores o libre de intereses. Y un elemento, el último, de esa imagen popularizada de la ciencia tiene que ver justamente con lo que se derivaría de aceptar la objetividad y la racionalidad de las ciencias y concebidas. Y es justamente una visión conocida como cientificismo, que plantea básicamente que si la ciencia es la mejor forma de conocimiento del cual disponemos, entonces deberíamos tratar de aplicar los estándares epistémicos de la investigación científica o que gobiernan la ciencia a cualquier objeto de estudio. Y entonces, en ese sentido, estaríamos diciendo que la ciencia en principio podría darnos respuesta y solucionar todos los problemas, al menos en principio, de los que nos podemos ocupar o que podríamos potencialmente estar enfrentando. Ahora bien, ya para responder a la pregunta sobre los críticos, solamente voy a señalar algunas cosas muy rápidas. La primera es que la crítica no hay que verla como algo peyorativo. Pues la crítica, de hecho, puede verse como una virtud intelectual de cierta manera. Y dentro de la ciencia misma hay críticas a la ciencia. Es decir, los estudios de la ciencia nos han mostrado que las conferencias científicas son un lugar común en la ciencia. Es decir, que hay desacuerdos y críticas dentro de los mismos especialistas que pertenecen a un campo de investigación concreto, pero también hay críticas externas a esas, digamos, unidades más esotéricas o más encerradas o más especializadas de la investigación. Por ejemplo, críticas de parte de otras personas que también tienen formación científica, pero no en la especialidad sobre la cual se está haciendo la crítica. Y desde luego hay críticas a la ciencia desde la sociedad más amplia, que incluye tanto gente que no tiene formación académica como académicos, personas muy educadas e inteligentes que también hacen críticas a la ciencia. Y entonces, teniendo en cuenta esas críticas, según sus fuentes, según de dónde vienen, si dentro de lo que llamamos ciencia o desde fuera, yo creo que podríamos señalar tres elementos fundamentales. Las críticas a la ciencia dentro de la ciencia se ven con mayor claridad en los episodios revolucionarios en la ciencia o en los casos de desacuerdo epistémico fundamental. Y por fuera de la ciencia, hay dos fuentes, me parece a mí, que son destacables. La primera de ellas tiene que ver con que en la medida en que aceptamos esa visión del sentido común sobre la ciencia,
muchos de sus críticos o de sus escépticos usan esa visión del sentido común para luego criticar a la ciencia. Si decimos que la ciencia tiene que satisfacer los estándares de racionalidad y de objetividad, etcétera, como los hemos concebido, pero tenemos claras muestras de que algunas prácticas científicas o algunos resultados científicos no satisfacen esos estándares, entonces abrimos la puerta al escepticismo, o mi escepticismo frente a la ciencia estaría justificado. Y el último elemento tiene que ver con un fenómeno sociológico según el cual los críticos a la ciencia, sobre todo cuando se trata de investigación científica con implicaciones sociales relevantes o con implicaciones para la solución de problemas prácticos claras, las personas tienden a desconfiar o a criticar a la ciencia porque lo que proporciona la información científica va en contravía de sus propios intereses. Entonces, la noción de autointerés aquí me parece que es interesante porque nos permite comprender por qué hay desviaciones en la opinión de las personas que no son expertas, por ejemplo, en relación con lo que determinan los científicos expertos en un ámbito determinado. Eso sería lo que tendría que decir. Gracias. Gracias, Duyan. Cristina quiere replicar. Cristina, tiene la palabra. Dale, gracias. Me pareció muy interesante lo que dijo Duyan para darle como tono a esta discusión. Es que no necesariamente las críticas son malas, y de hecho alguien en el chat está diciendo que incluso las críticas han servido para replantearse algunas cosas dentro de la ciencia. Y yo pienso que por supuesto todas estas críticas desde dentro de la ciencia, como decía Duyan, y desde fuera de la ciencia, son muy importantes, pero yo quiero agregar a esta discusión el hecho de que muchas veces las críticas que se le hacen a la ciencia vienen de personas o de instituciones o movimientos que creo que no entienden del todo a la ciencia, ¿sí? Yo, por supuesto, no pienso que la ciencia sea lo mejor y que es como completa, infalible, pues, y que es perfecta y que nadie la puede cuestionar. Por supuesto que no, por supuesto que la ciencia tiene sesgos, tiene limitaciones, etcétera, pero sí, pues, por eso soy científica, pienso que es una forma muy sólida de producir conocimiento, como ya dije. Y creo que, pues yo creo que esto se puede debatir, por supuesto, seguramente muchos de los filósofos lo van a rebatir acá, pero yo pienso que muchas de las, vamos a decir, cosas que se pueden criticar a la ciencia no tienen que ver con el corazón de los métodos científicos, la manera en cómo la ciencia produce conocimiento, sino más bien con el comportamiento de los científicos, ¿cierto? Porque los científicos pues somos personas, y como personas pues entonces también tenemos algunos sesgos intrínsecos o en fin, tenemos sesgos, tenemos intereses, pero la ciencia es muy buena para tratar de, digamos, superar esos sesgos personales, como Jorge estaba diciendo. Realmente la ciencia es una construcción entre sujetos, y como decía Duyan, es que nosotros tenemos maneras en las cuales yo someto mis ideas como científica ante una comunidad científica para tratar de eliminar algunos de esos sesgos, para ver si hay otras mejores maneras de probar esas ideas, etcétera. Yo sí reconozco que los científicos, por ejemplo, a la hora de escoger qué tema de investigación vamos a elegir o cómo vamos a participar en otras empresas de la sociedad, por supuesto que tenemos alguna influencia de nuestros valores, de nuestros intereses, pero pienso que el conocimiento científico per se está relativamente bien blindado ante esas limitaciones. Pero pues por supuesto se le pueden hacer otras críticas más generales. Y solo quiero terminar diciendo que yo tampoco pienso, así como no pienso que la ciencia es perfecta, infalible, tampoco pienso que la ciencia pueda resolver todos los problemas de las sociedades humanas. La ciencia está diseñada, o digamos, el papel de la ciencia es explicar los fenómenos naturales. Hay un montón de problemas de las sociedades humanas para los cuales, para resolverlos, vamos a necesitar conocimiento científico, pero vamos a necesitar discusiones éticas y discusiones de otros temas que no le competen a la ciencia. Entonces pienso que la ciencia tampoco pues es lo único que podemos usar para tomar decisiones o para resolver problemas en las sociedades humanas. Muchas gracias, Cristina. Camilo Ramírez quiere agregar algo a esta posición. Sí, yo creo que una de las cosas
que hay que dejar claras desde el principio es que la ciencia, una cosa es producir el conocimiento, otra cosa es usarlo. ¿Listo? Entonces, el papel de la ciencia, como yo creo que lo entendemos la mayoría de los que la hacemos y muchos de los que seguramente se dedican a estudiar la ciencia, es fundamentalmente producir conocimiento, es generar ese conocimiento, no necesariamente decir cómo se va a usar. En algunos casos puede ser más o menos intuitivo, eso, cómo se va a usar ese conocimiento, pero en algunos casos es mucho más polémico, mucho más problemático, y podemos pensar en los casos como la energía nuclear y el uso desde una bomba hasta una planta de energía nuclear, que bien manejada puede ser de las mejores formas de energía, si está bien manejada, si está mal manejada, no, obviamente. La producción de alimentos y al final cómo lo hace, ¿cierto? Entonces una cosa es producir el conocimiento, otra cosa es cómo usarlo. Yo creo que hay una primera fuente de las críticas a la ciencia, un poco en esa confusión, que no necesariamente es porque la gente esté confundida, sino porque las cosas no siempre son tan claras. A veces se confunden, se mezclan una con la otra. Muchas veces las críticas pueden venir de los usos de la ciencia, más que de la ciencia misma y de lo que ella produce. Si bien hay también una porción de las críticas que creo yo que van es al corazón mismo de la ciencia, que es a su forma de producir conocimiento y el conocimiento que produce, la validez que ellos producen. Ahí yo vuelvo a distinguir dos grandes grupos de personas o de argumentos. Bueno, digamos, hay uno que son más bien los argumentos como los que decía Cris, que van en la dirección de el desconocimiento de cómo funciona la ciencia. Y entonces decir que la ciencia no produce cosas confiables por X o Y razón, o que es igual de confiable lo que ella dice que otra forma cualquiera de conocimiento porque sufren las mismas limitaciones. O sea, cosas como esas son, yo creo, críticas normalmente demasiado en superficie, que no logran distinguir cuáles son las reales diferencias entre un discurso y el otro. Entonces ahí hay una porción que yo creo que es un poco más desinformada. Y las que veo útiles creo que son las críticas de las fuentes bien informadas, es decir, de los buenos ejercicios de filosofía de la ciencia, de los mismos científicos, porque desvelan, creo yo, esas limitaciones que tiene la ciencia, que no es todopoderosa. También desvelan la potencia que tiene. Y de esa manera nos ayuda a mantenernos como en una situación con los pies en la tierra, sabiendo la ciencia qué puede hacer, sabiendo la ciencia qué no puede hacer. E insisto, la ciencia es el ejercicio científico, y los que hacemos ciencia somos los primeros que nos beneficiamos de las críticas que yo creo que vengan de ese camino. O sea, las críticas bien informadas de conocedores de la ciencia la enriquecen. Y eso de hecho ha sido la fuente porque yo me acerqué a la filosofía de la ciencia, con muchos de ustedes, con mi profesor Jorge, etcétera, porque en realidad en ese tipo de reflexiones hay muchos argumentos que son necesarios para los que nos dedicamos a hacer ciencia si la queremos hacer bien y cada vez mejor. O sea, ahí hay que ir a buscar si uno la quiere hacer. Esa fuente de críticas yo creo que es supremamente poderosa. No sé si alguien de los panelistas quiera, sí, Jorge, pero quisiera de todas maneras hacer una invitación a que los panelistas tengan en cuenta una pregunta que nos están haciendo insistentemente entre el público, y es si cuando hablamos de la ciencia nos estamos refiriendo principalmente a ciencias naturales o si también incluimos otras disciplinas. Y yo creo que lo que tienen en mente los que hacen estas preguntas es si también estamos incluyendo en estas consideraciones las ciencias sociales. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Jorge, te doy la palabra. Sí, bueno, entonces comienzo por esto último que estabas diciendo. Yo pienso que en general, cuando estamos refiriéndonos aquí al contenido de ese término genérico que es ciencia, nos estamos refiriendo al producto de un conocimiento humano organizado metódicamente, es decir, trabajado con sistematicidad.
y en ese sentido no tendría que haber diferencias en lo que estamos diciendo y en lo que se ha afirmado en las últimas intervenciones entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas y sociales. Es decir, los seres humanos producimos conocimientos sobre el mundo exterior, sobre el cosmos, producimos conocimientos también sobre nosotros mismos individualmente y como grupo social, y cuando nos estamos refiriendo a la ciencia en general nos estamos refiriendo a ese conjunto de conocimientos que producimos utilizando métodos controlados intersubjetivamente y controlados también subjetivamente, buscando la coordinación entre nuestras experiencias y nuestros razonamientos. Para hablar de razonamientos, yo hablaría de procesamiento de señales de una manera genérica, procesamiento de señales lingüísticas, lo que producimos mediante el manejo de lenguas naturales y de lenguas especializadas y técnicas en relación con la información que obtenemos por medio de sensores acerca del mundo y acerca de nosotros mismos. Entonces, yo en ese caso no diría que se debe hacer una distinción significativa entre esas formas de conocimiento, sino que en todos los casos el procedimiento básico es el mismo. Eso es como lo que aportaría en este momento. Después, si es necesario, intervengo en otra dirección, porque tenía otras ideas, pero para que vayamos rotando la palabra y aportando fragmentariamente como a la construcción de este diálogo, yo dejaría ahí en este momento. No sé si alguno de los panelistas quisiera agregar algo. Yo estoy aquí súper atento a lo que nos están preguntando por todos los medios. Y hay otra pregunta que antes de seguir digamos, nuestro itinerario, sería importante también que nosotros abordáramos. Yo creo que ya se han dado algunas pinceladas en este respecto, pero es importante también aclararlo porque es una pregunta que está llegando por todos los medios y es el problema del método. Muchas personas preguntan por el método científico, si hay algo así como el método científico o si habría que hablar de métodos. Es un problema recurrente porque, claro, es lo que yo señalaba también en la introducción, cuando uno estudia la historia de la ciencia, incluso sus desarrollos actuales, pues se da cuenta de que no hay un único método, y menos aún si tiene en cuenta lo que acaba de decir el profesor Jorge, es que también si queremos incluir ciencias sociales, ciencias naturales, aún ahí tenemos incluso un problema de que también es más evidente que no hay un solo método. Pero yo quisiera escuchar si alguno de ustedes quisiera agregar algo a estas consideraciones. Jorge. Yo quisiera añadir algo sobre lo que Vivian ya aportó en cuanto a la crítica, al sentido de la crítica. Yo creo que si quisiéramos describir la crítica de una manera más allá de las diferentes técnicas que se utilizan en la ciencia y en la filosofía, yo diría que la crítica se puede definir, bueno, en primer lugar, históricamente, etimológicamente, la palabra crítica quiere decir juicio. De modo que cuando me refiero a criticar, me voy a referir a la capacidad de juzgar. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar pensamientos de otros y decir si estamos o no de acuerdo. Entonces, esa es la acepción básica de crítica, que no tiene por qué ser negativa, por el contrario, es positiva. La única posibilidad que nosotros tenemos de pensar adecuadamente se basa en que ese gran acervo de conocimientos que podríamos definir como el conocimiento de la humanidad o la totalidad de los conocimientos sean reprocesados por nosotros y juzgados por nosotros para ver si los aceptamos. Si los aceptamos con plena conciencia y habiéndolos reprocesado, y si los rechazamos, pues entonces tenemos que expresar cuál es el motivo de nuestro rechazo de esos conocimientos.
Entonces, la crítica siempre tiene que asumir una configuración específica de conocimientos en la persona que critica, o en el sujeto que critica, o en el colectivo que critica, y ese colectivo normalmente se basa en una configuración diferente de los conocimientos respecto de la que tenía quien hizo inicialmente la enunciación. Entonces, la crítica nos permite el fortalecimiento del conocimiento en su sentido colectivo, porque desde diferentes perspectivas va ayudando a que ese conocimiento esté cada vez más elaborado, en la medida en que configuraciones diferentes, que tienen que tener algo en común, porque si no, entonces no habría compatibilidad, ni siquiera habría posibilidad de repensamiento, en la medida en que esa configuración es cada vez más densa, más compleja y más rica, y en la medida en que se produce ese enriquecimiento de las perspectivas con las cuales se asume una formulación particular del conocimiento, en esa medida podemos decir que tenemos un conocimiento mucho más elaborado y depurado. Ahí termino. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra a Camilo, que está levantando la mano. Sí, para agregar algo con respecto a los dos puntos que tú mencionaste, Santi, que están en el chat. Pues en primer lugar, con respecto a la pregunta si nos estamos refiriendo a ciencias naturales o a cuál de los tipos de ciencia, pues la pregunta en sí misma es súper buena y bastante problemática. Yo particularmente, y creo que cada uno conviene que definamos eso es cierto, yo particularmente me estoy refiriendo digamos, a las disciplinas que hagan uso de generación de conocimiento, como lo puso Cris al principio, a partir de evaluación de evidencia, que yo lo pondría es a partir del análisis racional con contrastación empírica, ¿sí? Para ponerlo como de una manera muy sencilla aquí. Obviamente a todos le podemos poner bastante debate y discusión. Pues yo me refiero a esas. Que la podemos encontrar o la encontramos, pues, digamos, sólida y fuerte en lo que en el discurso común llaman ciencias duras, que es súper problemático, porque estaremos hablando de las ciencias naturales en general, de la física, de la química, de la biología, de todas las subdisciplinas que de ellas salen, etcétera. Yo me refiero fundamentalmente a esas, que igual ese tipo de aproximaciones cada vez vienen ganando más terreno en lo que hemos conocido normalmente como ciencias sociales y ciencias humanas. O sea, la psicología la hemos visto que va migrando y va aumentando una línea que ha sido toda la hija de la psicología experimental, por ejemplo. Hay aproximaciones sociológicas también a partir de experimentación y contrastación de hipótesis versus asociaciones empíricas. Para mí todas esas líneas y eso que vemos mayoritariamente en las ciencias naturales es a lo que me vengo refiriendo, ¿sí? En ese mismo sentido, yo pensaría que la pregunta sobre si hay un método o varios métodos, pues, me gustaría introducir un elemento que para los que trabajan en esto pues es bastante común, pero de pronto para las personas que nos acompañan por curiosidad hoy, de pronto no tanto. Si uno va y revisa la literatura de la filosofía de la ciencia, sobre todo en los últimos años, yo creo que hay una corriente general bastante fuerte de decir no hay un método. ¿Sí? No hay uno, existen los métodos, existen muchos, uno no encuentra uno solo e incluso hasta el extremo provocador de Feyerabend con decir anything goes, ¿cierto? Todo funciona, ¿sí? Todo sirve en la ciencia. Ahí yo creo que todavía hay un espacio para el debate. Yo personalmente tengo una línea un tanto fuera de ese mainstream, de esa corriente principal, en la cual casi que me pongo un yunque al cuello para ahogarme con Popper, ¿sí? Tan criticado en este sentido. En la medida en que, digamos, existe desde los años 80
o conozco por lo menos algunos papers desde los años 80 haciendo análisis sociológicos de las prácticas científicas, de lo que hacemos los científicos. Y una de las cosas que sí se notan, y en mi experiencia personal así lo corroboro, es que el método típico, el que no quedó libre de críticas, que era el popperiano, de pensar en unas ideas y unas hipótesis que deberían ser falsables, es decir, deberían tener la posibilidad de demostrarse que son falsas si realmente lo son, pero se tendría que poder demostrar. Eso que suena muy simple, pero que ya está súper demostrado de manera que es muy problemático, sí resulta ser particularmente poderoso dentro del ejercicio de las ciencias como las entiendo, ¿cierto? Y como las definí ahorita. La mayoría, yo creo, de los científicos seguimos en gran medida aproximaciones a ese método. Puede ser con deformaciones, con problemas, etcétera, pero yo creo que esa línea de la hipótesis, la generación de predicciones y la contrastación de esas predicciones con evidencia empírica es una línea que si bien no es única, yo creo que sí es abrumadoramente mayoritaria. Y los papers que conozco desde los 80s precisamente se refieren a que muchos científicos dicen hacer eso, seguramente no siempre lo hacen, pero dicen hacer eso, e incluso es una acción repetida en premios Nobel, al referirse que yo logro hacer esto porque seguimos este procedimiento. Entonces yo creo que si bien no podemos decir con la última palabra que hay un solo método, sino que una multiplicidad de métodos, yo creo que esa aproximación tradicional bastante criticada, insisto, sobre todo en los ámbitos de los filósofos de la ciencia, tiene una fuerza particularmente importante que a mí me llama la atención y que la encontró muy útil en mi experiencia personal. Muchas gracias, Camilo. Cristina está levantando la mano. Cristina. Gracias. Y bueno, claramente este tema de los métodos científicos también daría pues para hablar horas y horas y como dice Camilo y los otros panelistas, no está agotado. Yo solamente quiero plantear una cosita un poco diferente y es que si bien por supuesto los científicos estamos conscientes de que hacemos a veces razonamientos deductivos o a veces inductivos o que hay, bueno, muchas herramientas que podemos usar desde la lógica para hacer investigación, yo pienso que una consideración importante más allá, digamos, de la discusión filosófica de los métodos, es que lo que caracteriza a los científicos de, bueno, entre otras cosas, es que tenemos cierto, lo voy a llamar código de conducta, ¿no? Más allá de si estamos siguiendo un método u otro, dado que hay tantas maneras de gestionar el conocimiento, pienso que una cosa muy relevante que es más o menos implícita en la formación de los científicos, pero que creo que no es suficientemente abordada y no es tan explícita, es que nosotros aceptamos, digamos, ciertas maneras de comportarnos para hacer lo que podríamos llamar buena ciencia. Me refiero a cosas como, por ejemplo, Carl Sagan hablaba mucho en sus libros y en sus intervenciones de que si tú vas a ser un buen científico, o él proponía, si tú vas a ser un buen científico, tú digamos que haces ciertas cosas. Por ejemplo, no nos basamos en la autoridad. O sea, si alguien tiene más o menos autoridad, eso no interesa desde el punto de vista de si sus ideas son más relevantes o no. O todos tratamos de recopilar evidencias independientes o más de un tipo de evidencia para poder probar nuestras ideas, o nuestras ideas siempre son sometidas al escrutinio público, digamos. O sea, tenemos ciertas maneras o digo yo, códigos de conducta, ciertas conductas que nos aseguran que estamos haciendo, vamos a decir, buena ciencia. No somos infalibles, no es que esto haga que la ciencia sea perfecta, pero sí creo que garantiza de nuevo que ese conocimiento sea muy sólido. Entonces creo que más allá de la discusión del método o los métodos, que es por supuesto súper importante y súper enriquecedora, creo que también es importante considerar que tenemos, digamos, cierto etos, no sé, o ciertas maneras, ciertos acuerdos en nuestro comportamiento que nos hacen tratar de ser mejores científicos y hacer mejor ciencia. Muchas gracias, Cristina. Vamos avanzando en nuestra discusión y siguen llegando un montón de preguntas por todos los medios. Y antes de seguir con la pregunta que teníamos en nuestro itinerario,
Yo quisiera rescatar una de las preguntas que nos llega y es, ojalá pues para responderla brevemente también, es el tema de la demarcación, porque también es una de las cuestiones que estaban implícitas en la respuesta de Cristina. Es uno de los elementos que está implícito en muchos de los elementos que hemos dicho, pero que igual creo que sigue ahí pendiente de responder. ¿Alguien quiere...? Porque aquí nos dicen, por ejemplo, si no se hace un buen planteo de la demarcación, dice, tenemos el riesgo de caer en un relativismo. Entonces, está esa pregunta tan importante que nos hacen, que también llega por distintos medios, por los comentarios de Facebook y por los chats, las preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? De pronto Dubian quiere agregar algo. Sí, yo me aviento primero para tratar de dar una respuesta breve a ese problema tan difícil. El problema de la demarcación es uno de los problemas centrales de la filosofía de la ciencia y sin lugar a dudas uno de los que más conflicto ha generado a los filósofos de la ciencia. La respuesta sencilla es que carecemos de un criterio de demarcación ampliamente aceptado. Lleva desde los inicios de la filosofía de la ciencia con el Círculo de Viena, por allá en los 20 del siglo anterior, los filósofos de la ciencia han intentado proporcionar un criterio, por lo menos funcional, acerca de qué es la ciencia, que permita al mismo tiempo decir, por una parte, qué no es ciencia y dentro de lo que no es ciencia, incluir cosas como la mala ciencia, que podríamos decir que es ciencia, pero ciencia mal hecha, es decir, ciencia que se equivoca y que termina siendo sepultada en el cementerio de la historia de las ideas científicas. Y por otra parte, pero fundamentalmente de la pseudociencia, es decir, de aquel conjunto de prácticas o de discursos que se presentan a sí mismos como teniendo un carácter científico, pero en realidad son discursos o prácticas de tipo fraudulentos. El problema de la demarcación es un problema muy importante que no solamente preocupa a los filósofos, sino también a los científicos. El astrólogo está interesado en diferenciar la astronomía de la astrología. El biólogo está interesado en diferenciar la teoría evolutiva del diseño inteligente, etc. Y entonces, el problema de la demarcación es un problema filosófico conceptual, pero que tiene también una importancia práctica, justamente cuando tratamos de justificar o de defender el lugar privilegiado que le adjudicamos a la ciencia a la hora de proporcionar conocimiento sobre el mundo y también a la hora de tomar decisiones científicamente informadas. Ahora bien, yo no creo que el hecho de que los filósofos de la ciencia hayan fracasado en proporcionar un criterio de demarcación general o definido acerca de la ciencia nos lleve a implicaciones epistemológicas desagradables como el escepticismo o incluso el relativismo. Yo creo que uno podría aceptar de manera funcional que de la misma manera que no existe un método científico o el método científico en mayúsculas, tampoco hay un solo criterio de demarcación, sino que hay distintos criterios de demarcación que las mismas prácticas científicas establecen a través del desarrollo de ellas mismas y que los filósofos o los teóricos de la ciencia más ampliamente tratan de esclarecer y de sistematizar, porque uno claramente encuentra distinciones dentro de los mismos científicos, pero muchas de esas veces esas distinciones no están lo suficientemente articuladas desde el punto de vista conceptual. Entonces, si uno acepta una pluralidad de métodos y también acepta una pluralidad de criterios y de estándares epistémicos, entonces yo creo que no hay que llegar a conclusiones desagradables, al menos eso a mí no me parece obvio, de, por ejemplo, caer en un escepticismo radical acerca de la ciencia, o asumir una suerte de relativismo, si por relativismo estamos entendiendo ese relativismo caricaturesco según el cual todo discurso sería igualmente válido, todo discurso sería igualmente científico o ningún discurso sería igualmente científico.
Muchas gracias, Duyen. Y yo creo que estas consideraciones nos conectan muy bien con nuestra tercera pregunta y tiene que ver con la historia que ha tenido, la historia y el desarrollo que ha tenido la filosofía y la ciencia y pues cómo en el siglo XX se consolida una rama especializada de la filosofía que se dedica a pensar estos problemas de una manera sistemática, de una manera bastante polémica, con un gran brío. Y entonces yo creo que Jorge nos podría digamos, ilustrar muy bien sobre esta historia y este proceso de consolidación de la historia de la ciencia. Jorge. Jorge, no te escuchamos. Santiago, me apagaste el micrófono. No, no he movido. Estoy bromeando, Santiago. Tenía apagado el micrófono. Que quiero darle un saludo a Víctor Marroquín, que acaba de conectarse desde México y que va a participar con el grupo de docentes de este curso. Un saludo cordial, Víctor. La pregunta por la filosofía de la ciencia aparece en este momento muy fuertemente vinculada con el razonamiento que estaba presentando Vivian en el momento anterior, cuando estaba hablando acerca del problema de la demarcación. Y yo quisiera comenzar diciendo que el problema de la demarcación incluso no es solamente un problema científico, sino que es un problema de sentido común para cualquier ser humano que genere secuencias lingüísticas acerca del conocimiento del mundo y el conocimiento en general, el conocimiento acerca de sí mismo y de los demás. Porque nosotros encontramos cuando examinamos conocimientos elaborados por otros y también cuando examinamos diferentes instantes de nuestro conocimiento individual, encontramos la necesidad de establecer la posibilidad de superar las contradicciones que inicialmente suelen presentarse. Entonces ahí estamos frente al problema de la demarcación. Es cuando el criterio aparece compartido de manera diversa, es decir, cuando aparecen criterios diferentes acerca de un mismo objeto de conocimiento, cómo se procede. Existe la posibilidad de elegir entre uno de esos conocimientos como superior a los otros. Eso lo encontramos respecto de nuestros conocimientos individuales, lo encontramos respecto de los conocimientos de los demás y lo encontramos también cuando miramos la información que se ha producido utilizando métodos diferentes, que no tienen que ser completamente opuestos, sino que pueden tener solamente pequeñas diferencias. Y ese problema históricamente está vinculado con el contexto en el cual surgió en el siglo XX un ámbito de la filosofía que genéricamente se conoce como filosofía de la ciencia. La filosofía ha estado vinculada con la ciencia desde los tiempos legendarios del origen de la filosofía. Y el problema de la demarcación se ha planteado de maneras diferentes, pero siempre como demarcación, también desde la más temprana antigüedad de la filosofía. Heráclito se preguntaba si nosotros debemos tener un conocimiento como el del vulgo, que no tiene instrucción, o debemos seguir el conocimiento de las personas que han tenido más instrucción, que por lo tanto han desarrollado y sofisticado más sus formas de conocimiento. Platón en La República, en uno de los libros de La República, dice que hay distintas formas de conocimiento y que entre ellas cuál sería preferible. Y bueno,
doy un gran salto, eso se ha repetido en muchas ocasiones, pero doy un gran salto hasta los comienzos del siglo XX y hasta la Universidad de Viena, donde en los años 20, 1920, más o menos, se produjo un movimiento que podríamos decir un movimiento social y científico, es decir, un movimiento, un desarrollo hecho por muchos miembros de la comunidad científica de la Universidad de Viena, que quería desarrollar una forma de filosofía que estuviera más acorde con los desarrollos que había tenido la ciencia en el cambio de siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX. Y entonces surgió un grupo que se llamó por parte de algunos de sus miembros el Círculo de Viena, pero que más, de una manera un poco más seria, se llamaba la Sociedad Ernst Mach, para hacer para tomar como epónimo o como nombre distintivo el nombre de uno de los científicos de la ciencia física, Mach, que más se había distinguido en el último periodo. Y ese grupo comenzó a trabajar tratando de construir una filosofía que procediera de fuentes científicas en vez de proceder de las fuentes usuales que tenía a comienzos del siglo XX la filosofía que se enseñaba en los departamentos de filosofía de las universidades europeas. La filosofía que se enseñaba provenía de la tradición, había estado marcada por la impronta de la filosofía escolástica, había tenido una relación estrecha con la teología, aunque hay que decir también que en esos departamentos de filosofía, esa filosofía también tenía como una de sus fuentes los desarrollos que habían venido desarrollando las ciencias positivas pues en los siglos, a partir del siglo XVI, XVII, y con los componentes fuertes de la ciencia y de la técnica que crearon la revolución científica. Sin embargo, este grupo de científicos que conformaba la sociedad Mach o el Círculo de Viena quisieron ser sumamente categóricos en esa diferencia, en el establecimiento de esa diferencia entre la filosofía de acuerdo con la tradición y la creación, la posibilidad de creación de una nueva tradición muy vinculada con los últimos avances de las ciencias, especialmente de la física, que en ese momento podemos decir que era la ciencia hegemónica y era el modelo que se tomaba de cientificidad. Entonces, este grupo de científicos, coherentemente con la idea de crear un movimiento social, escribió un panfleto que es conocido como el Manifiesto del Círculo de Viena, de una forma análoga a lo que había significado el Manifiesto comunista. Y esa presencia del Manifiesto comunista era clara y era explícita porque algunos de esos científicos habían sido militantes del Partido Comunista. Entonces buscaron escribir ese manifiesto y en ese manifiesto entonces dijeron que estaban buscando una ciencia que estuviera inspirada por la física, que estuviera inspirada por los recientes desarrollos de la lógica formal, y en esa dirección tomaron como fuente de inspiración un libro que había aparecido publicado unos años antes, que era el libro que se conoce como Tractatus Logico-Philosophicus, que era la tesis de doctorado de un intelectual austríaco de una familia muy reconocida de Viena, Ludwig Wittgenstein,
y había sido escrito como tesis de doctorado en la Universidad de Cambridge por sugerencia de dos de los profesores de Wittgenstein, de Bertrand Russell, y de otro de los filósofos más reconocidos en el movimiento filosófico inglés en ese tiempo. Con esa base, estos científicos tomaron como eje de ese movimiento social y movimiento teórico el seminario de un profesor que se había vinculado en los últimos años a la Universidad de Viena y había llegado desde Alemania, que se llamaba Moritz Schlick. Y entonces, en torno al seminario de Moritz Schlick, comenzaron a hacer reuniones extracurriculares que iban más allá del seminario, las reuniones del seminario de Schlick, las sesiones de su seminario académico y escolar matriculado en la Universidad de Viena se prolongaban hasta altas horas de la noche. Después de que hubiera terminado el seminario, se reunían en sitios de reunión como restaurantes y cafés, que eran sitios de la intelectualidad vienesa de la época, y entonces comenzaron a avanzar en esos planteamientos para que llegara a ser un movimiento social con una amplia difusión. Compraron una revista de filosofía, la revista Erkenntnis, y comenzaron a publicar ahí trabajos que expusieran cuáles eran los objetivos básicos del movimiento y cuáles eran las posibilidades de ir cumpliendo esos objetivos básicos. En el número 1 se publicó un artículo escrito por Moritz Schlick que se llama, ha sido traducido académicamente como el viraje de la filosofía, pero que podría haber sido traducido también como la nueva ola de la filosofía. Es decir, la filosofía y movimiento más reciente de la filosofía. Y ese movimiento más reciente de la filosofía, según Schlick, era ese conjunto de pensamientos vinculados con las técnicas que se iban a utilizar, que podrían describirse como la filosofía de la ciencia. Años más tarde comenzaron a escribir y a publicar una enciclopedia, y esa enciclopedia se vio interrumpida, alcanzaron a publicar 2 volúmenes, pero en esos 2 volúmenes hay expresados muchos de los planteamientos programáticos de esa filosofía. Y cierro ahí esta introducción, que pretende ser una introducción histórica breve, sin muchos detalles, porque estamos concentrados como en mirar en este momento cómo se fue delimitando el movimiento de filosofía de la ciencia. Muchas gracias, Jorge. Si alguien quiere agregar algo sobre esta aproximación histórica y a la consolidación de la filosofía y de la ciencia, son todas, digamos, aportes muy bienvenidos por parte de los panelistas. Yo nada más quiero señalarles a todos que precisamente ya hemos ido mencionando varias de esas aproximaciones a la filosofía y la ciencia. Ya hemos señalado la aproximación histórica, hemos señalado a lo largo de este conversatorio la aproximación sociológica, y probablemente pues, ustedes tengan otras aproximaciones que incluir, pero además hay que ver que pues, en filosofía de la ciencia no solo hay aproximaciones, sino también hay enfoques, y hay corrientes, y precisamente también ahí hay un tema que es hacia dónde vamos, que le voy a decir moviéndonos hacia allá, es pues este enfoque más preciso de la filosofía de la biología. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera, digamos, mencionar
algunos enfoques importantes que quieran, digamos, resaltar o comentar de la filosofía de la ciencia en general. De pronto, Víctor, que no ha hablado hasta ahora, no sé si quieras comentar algo sobre el problema de los enfoques o las dimensiones relacionadas con la filosofía de la ciencia. Porque la idea de este coloquio es ir avanzando en la pregunta en qué es la ciencia y irnos ya, digamos, concentrando y enfocando cada vez más hacia la filosofía y la biología. Gracias, Santiago. Sí, aprovecho también para pues, saludar a todos los panelistas y a quienes nos están escuchando, que estoy muy contento por la invitación de participar. Bueno, no sé si, no quisiera, digamos, que pisar algo que ya haya sido mencionado, pero yo les voy a contar solo una cosa personal, que es que yo tengo formación como biólogo, ¿no? Y de ahí me moví hacia la filosofía de la ciencia, filosofía de la biología. Entonces, casi que mi primer acercamiento con filosofía de la ciencia fue a partir de filosofía que hacían algunos biólogos. Por ejemplo, el tan prolífico Ernest Mayr, que él, digamos que abogaba por una perspectiva de filosofía de la ciencia que le fuera útil a la biología, con la pretensión de salirse del molde que la física, bueno, que quienes hicieron, quienes inauguraron filosofía de la ciencia tomaban a la física como modelo. Entonces él veía que había problemas para usar ese modelo con muchos aspectos de la biología. Gente como él, gente como Stephen Rose o Richard Lewontin, que hicieron filosofía de la biología muy importante, pero que parecía ser paralela, ¿no? Un poco venir desde fuera de lo que era este edificio de la filosofía de la ciencia que se fue construyendo desde principios del siglo XX. Entonces, creo que esa perspectiva también nos ilustra mucho, ¿no? Al respecto de qué intereses tenemos al hacer filosofía de una ciencia en particular y qué complicaciones tenemos cuando nos vamos moviendo de los modelos tradicionales que usaba la filosofía de la ciencia a instancias muy específicas, como puede ser una ciencia que no es la física. Pensamos en la biología. Víctor, excelente anotación, además porque el caso que comentas es el caso de varios de nuestros profesores que originalmente tienen otro tipo de formaciones, pero que precisamente en el trasegar y en el momento de formarse como científicos, pues se encontraron con una serie de preguntas filosóficas totalmente ineludibles, como las que ya hemos estado mencionando, como cuál es el método, cómo resolver problemas teóricos, cómo resolver disputas epistémicas, cómo avanza la ciencia, si es que avanza, etc. Entonces, por lo menos aquí Camilo también tiene otra formación que no es filósofo y Cristina, pero han estado totalmente, pues, digamos, cercanos a la filosofía precisamente porque hay una serie de preguntas que los inquietan y que nos inquietan obviamente. Y digamos que precisamente eso nos puede ir llevando nuevamente a enfocarnos un poco más en la biología y a ver cómo hay preguntas. Y yo creo que esta es yo quiero hacer este tipo de enmarcamiento porque me parece que es importante que, digamos, los estudiantes que nos estén escuchando entiendan cómo es que la filosofía y la biología o la filosofía y la ciencia dialogan, porque es una pregunta fundamental, porque muchos pensarán, no, la ciencia tiene todas las respuestas, pero precisamente lo que queremos mostrar al hacer este tipo de análisis es que no es tan simple, necesitamos un diálogo en el cual de parte y parte tengamos retroalimentación. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera agregar algo a esta perspectiva. Los panelistas, Cristina, Camilo, Luyan. Bueno, no, yo sí quiero mencionar, y esto va especialmente para las personas que se están formando en ciencia o que están haciendo ciencia, y es que creo que
pues en las universidades ciertamente de Latinoamérica, pero yo me atrevería a decir que en la mayoría de universidades del mundo, con pocas excepciones, la formación en ciencias está muy enfocada en los temas, vamos a decir, más de los conceptos, las habilidades, ¿cierto? Los métodos o las conductas que te hacen ser un buen científico o hacer buena ciencia. Y bueno, y eso es tan denso y es tan importante, por supuesto, que digamos que no queda mucho tiempo en pregrados que duran 3 años o 4 o 5, o en doctorados que duran 3 o 4 o 5 años, para hacer reflexiones sobre la historia de la ciencia, sobre la filosofía de la ciencia, sobre la sociología de la ciencia. O sea, nosotros creo que debemos reconocer que no adquirimos una buena formación en esos otros temas, digamos, que nos permiten reflexionar desde afuera acerca de la ciencia, y algunos de los científicos buscamos, digamos, estos espacios de manera no formal, digamos, fuera de la educación formal, y creo que son increíblemente enriquecedores. Para contestar a la pregunta de Santiago, creo que desde la filosofía se puede aportar un montón a la ciencia, obviamente, reflexionando sobre ella, y lo que quiero decir es que en la formación de los científicos, aprender un poco de historia, de filosofía, de sociología de la ciencia nos enriquece un montón. Creo que como profesionales, como personas y como científicos, por supuesto, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a pensar. Yo creo que la filosofía, la gran virtud de la filosofía es eso, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que nos hace cuestionar, que nos hace cambiar de puntos de vista. Y creo que eso es increíblemente valioso y nos falta mucho de eso en la formación de la mayoría de las facultades de ciencias naturales, ciencias sociales, todas. Gracias, Cristina. No sé si alguien quiere agregar algo sobre lo que Cristina acaba de decir, o, como les decía, teníamos en nuestra agenda una pregunta pendiente, y es: ¿cuáles son los problemas principales de la filosofía de la ciencia? Santi, yo agregaría una cosa simplemente a eso. O sea, al menos para los que hacemos ciencia, los que nos dedicamos a hacer ciencia, la reflexión filosófica de ella, y los que hacemos biología, pues la reflexión filosófica de la biología, es una herramienta muy poderosa, es útil, o sea, incluso para nuestras prácticas. Yo creo que casi todas las personas que de alguna manera vamos llegando al tema, y este es el caso seguro de Víctor, digamos, pero el caso de Cristina o el mío, que somos investigadores activos, Víctor pues que es un hombre converso a la filosofía, para los que hacemos práctica científica y nos aproximamos a los temas, precisamente nos aproximamos, yo no creo que sea como una curiosidad o movidos particularmente por la curiosidad intelectual, seguro que juega algún papel, pero yo creo que en gran medida estamos movidos por problemas prácticos del desarrollo de nuestros ejercicios como científicos, o preocupados por el ejercicio general de la ciencia y la práctica general de la ciencia, y las implicaciones que ella tiene, y las limitaciones, como lo he dicho ya varias veces. Ese tipo de cosas, reconocer realmente qué da y qué no da la ciencia y cómo la podemos mover hacia adelante y seguirle haciendo aportes, requieren en gran medida de la reflexión filosófica. O sea, no es ni siquiera, yo creo, que una alternativa, yo creo que es el único camino realmente, porque en gran medida los problemas que enfrentamos son conceptuales y no son tanto de la herramienta. O sea, de pronto muchos de los que nos escuchan y tienen formación netamente como científicos, o los muchachos de pregrado que están conectados, pueden estar pensando que las limitaciones de su campo de la ciencia es básicamente lo técnico, es que empezó a existir la secuenciación, y entonces ya que sea más barata, y después cómo nos falta una técnica para poder, por ejemplo, un tema, y ese lo vamos a trabajar dentro del curso, y lo menciono porque es una de las áreas que me gusta. Que el problema de la definición de especies es un problema técnico, es porque no hemos encontrado realmente cuál es la técnica o mirar cuál es la molécula que debemos mirar, cuando en realidad es un problema conceptual, ¿cierto? Entonces, esa riqueza conceptual que se encuentra en la reflexión filosófica de la ciencia resulta ser muy potente a la hora de las prácticas también, y del avance de la ciencia para los que de alguna manera estamos interesados en que ella avance. Muchas gracias, Camilo.
Y por aquí me está pidiendo la palabra Dubian. Dubian, tienes la palabra. Si quieres, me imagino que es para volver sobre la pregunta que teníamos pendiente, ¿cierto? Sobre los problemas principales de la filosofía de la ciencia. Sí, pero antes de abordar esa, me gustaría complementar algo a lo que ya han mencionado los colegas sobre la relación entre ciencia y filosofía. Ellos han hablado acerca de la relevancia que tiene la filosofía de la ciencia para su propia práctica científica. ¿Cómo ha sido la filosofía relevante para hacer ciencia? Entonces a mí me gustaría darle la vuelta. ¿Para qué nos sirve a los filósofos la investigación científica? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que desde un punto de vista muy general, la reflexión filosófica sobre la ciencia es relevante para tener una autoconciencia crítica acerca del lugar de la ciencia en nuestras vidas. Y entonces, si concebimos el estudio de la ciencia como emulando el estudio que hace la investigación científica, podemos decir que la filosofía de la ciencia es muy importante porque nos permite, digamos, revisar esa imagen que yo mencioné del sentido común o esa imagen popularizada de la ciencia, porque desde mi punto de vista, esa imagen no es muy conveniente para, por una parte, entender el lugar de la ciencia en nuestra sociedad, pero sobre todo para defender ese lugar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de asumir una posición que originalmente es la posición de quienes se inventaron la filosofía de la ciencia como una disciplina profesional, de defender o de legitimar la investigación científica y los usos sociales de la investigación científica. Tenemos que emular a la ciencia en el sentido en que, de la misma manera que la ciencia nos dice cosas contraintuitivas acerca del mundo y las tomamos como verdaderas, también deberíamos tomarnos seriamente, por lo menos prestar atención a las cosas tal vez contraintuitivas que los mismos estudios de la ciencia y en particular la filosofía nos dicen acerca de ella. Entonces yo creo que la filosofía de la ciencia puede contribuir de manera provechosa a la sociedad en formar una visión crítica acerca de la práctica científica, de sus resultados y de los usos sociales que tiene. Ahora, como filósofos, yo creo que una de las maneras, digamos, más convenientes dentro de este espíritu cientifista de hacer filosofía es una metodología que ha recibido el nombre conocido por los filósofos de naturalismo o de naturalismo filosófico, que consiste en ver a la ciencia y a la filosofía no como categorías separadas, sino más bien como un continuo, donde podemos pensar que los problemas filosóficos no son radicalmente o categorialmente distintos de los problemas científicos, donde las metodologías de investigación científica pueden emplearse para la resolución de problemas conceptuales, o donde, y esto es, digamos, el uso más extendido de la ciencia dentro de la filosofía bajo las coordenadas del naturalismo, la evidencia o los resultados de la investigación científica se usan para informar la teorización filosófica. Y entonces, en este caso, yo creo que prestar atención como filósofos a los resultados de la investigación científica nos permite resolver o por lo menos abordar desde perspectivas interesantes una serie de problemas que no tienen que ver solamente con la naturaleza de la ciencia, es decir, no solamente la filosofía de la ciencia saldría beneficiada de ser informada por la investigación científica sobre la ciencia, sino que otras disciplinas filosóficas como la ética o incluso la política o la filosofía de la mente, como es tu caso, Santiago, podrían sacar un provecho bastante amplio. Gracias, Dubian. Precisamente esa aproximación a la interacción ciencia-filosofía es pues, la que más me interesa a mí. Y precisamente, dado que hay preguntas tan complejas como la pregunta por lo que es la mente, que es imposible resolverlas, o al menos eso nos ha parecido en el siglo XX y XXI, responderlas simplemente sentados desde el sillón, lo que llaman filosofía de sillón.
y por eso muchos filósofos nos hemos abocado a estudiar distintas ramas de la ciencia, como en mi caso, por ejemplo, como la psicología cognitiva, la neurociencia y otras ramas que nos ayudan a entender, acercarnos cada vez más a una mejor comprensión de lo que es la mente. Claro, la filosofía sola se puede quedar, digamos, discutiendo, pero digamos que muchas veces la impresión que se tiene es que es una conversación en círculos y muchas veces los datos de la ciencia nos permiten ampliar la discusión y llegar a pensar, digamos, incluso en posibilidades que no habían sido exploradas o también hay veces balancean, digamos, si ustedes quieren, entre comillas, evidencia en uno u otro, digamos, en una u otra dirección, en una discusión dada relacionada a lo que es la mente. Creo que Jorge estaba levantando la mano. Jorge. Sí, quería hacer un comentario breve. El comentario breve es este. Hay un lugar común que dice que las ciencias se fueron desprendiendo de la filosofía. Y eso, pues, lo ve uno en muchos lugares, en muchos textos, cuando está empezando a estudiar filosofía y también cuando estudia ciencia. Hay un texto que polemiza con esa propuesta que escribió Jean Piaget en los años 60 probablemente, no recuerdo la fecha exacta, pero hacia los años 60 escribió en un libro de Jean Piaget que se llama Ciencias y Filosofía, en un libro que se llama Naturaleza, Sabiduría e Ilusiones de la Filosofía. Hay un capítulo que se llama Ciencias y Filosofía. Y en ese capítulo Piaget, que no es un filósofo, ni fue un filósofo por formación, sino que por formación era malacólogo, estudió caracoles, era biólogo y se hizo su tesis de doctorado sobre microevolución de caracoles. Pero en ese entonces, cuando se publicó este libro, era profesor del Departamento de Filosofía de la Sorbona. En ese texto dice, se ha dicho que las ciencias se desprendieron de la filosofía. Quiero proponer en este trabajo que la filosofía siempre ha estado vinculada con la ciencia y que el problema no es un problema de la filosofía, sino un problema de la enseñanza de la filosofía, que la ha enseñado como si hubiera estado desvinculada de la ciencia. Entonces hace un recorrido por las grandes filosofías de Occidente y muestra que desde la filosofía platónica hubo en la filosofía una vinculación íntima en la cual las ciencias sirvieron como fundamento de la filosofía y no al revés. Es decir, la filosofía se inspiró en problemas que planteaban áreas concretas del conocimiento humano referidas a objetos concretos. Y en el caso de Platón, que es tal vez el primer ejemplo que menciona, él dice que la filosofía platónica estuvo íntimamente vinculada al desarrollo de las matemáticas, especialmente de la geometría. Y a partir de ahí él va recorriendo grandes filosofías y muestra cómo en cada una de ellas la vinculación con las ciencias era una vinculación fortísima. Por ejemplo, para poner un ejemplo de cómo la enseñanza de la filosofía ha tenido mucho que ver con esto, lo que nosotros conocemos como discurso del método y pensamos que es una obra filosófica aislada, es el prólogo de un libro de Descartes que tiene que ver con problemas de cosmología. Y así pues podemos encontrar muchos otros ejemplos fuertes que nos muestran la presencia continua de las ciencias en el desarrollo de la filosofía. Eso lo quería mencionar porque uno dice, bueno, ¿y entonces cómo surgió una filosofía de las ciencias? La propuesta de Piaget es que siempre la filosofía fue una reflexión sobre problemas científicos. Muchas gracias, Jorge.
No sé si alguien quiere agregar algo a esto o nos vamos moviendo hacia la última pregunta de este conversatorio, que tiene que ver con ya propiamente la biología y la filosofía de la biología. El siglo XXI se ha denominado el siglo de la biología, que es la teoría de la evolución y cuál es su importancia a nivel general en la ciencia. Y obviamente también no sobra decirlo por qué hay tantos críticos de la teoría de la evolución. Es fundamental tener en cuenta que no solo es una gran teoría, tiene un gran renombre y una gran reputación, pero también ha tenido diversidad de críticos. No sé quién quisiera de pronto acercarse a esta pregunta y les comento que tratemos de ser breves porque se nos está acabando el tiempo. ¿Alguien quisiera? De pronto uno de nuestros biólogos. De pronto Pensé que iba a Víctor. hablar Víctor, que es el experto de eso, dale. Más bien, es que, perdón, en forma de pregunta no me quedó clara cuál es la pregunta. No, pues en realidad estoy viendo que hay varias preguntas en realidad, no es una sola. Pero digamos que en este punto de la charla, lo que nos interesa es ya acercarnos a la filosofía de la biología como una de las ramas especializadas de la filosofía de la ciencia y pues obviamente pues la idea es terminar con esto porque es el tema de este curso. Entonces, claro, para hablar de la filosofía de la biología también tenemos que hablar de la teoría de la evolución, pues porque esta juega un rol ahí fundamental. Y para hablar de la teoría de la evolución, para no dejar la cosa, digamos, para no ser injustos, también debemos hablar de sus críticos. Entonces, esa es la pregunta glosada. Sí. Ok, sí, gracias. Creo que quizás sea pertinente como que decir, si en esta cátedra pensamos filosofía de la biología, ¿acaso no hay más cosas que la biología evolutiva en la biología? ¿No? Y no son meritorias también de atención filosófica. Por supuesto que sí a ambas, claro, pero resulta también que la idea de evolución, digamos, la teoría de evolución, bien puede y se considera que articula el conocimiento biológico en general, ¿no? Como cualquier conocimiento biológico. Entonces, casi prácticamente que uno puede darle un enfoque evolutivo a preguntas filosóficas que no necesariamente estén dirigidas a la biología evolutiva. O desde el otro punto de vista, ¿no? Podríamos nosotros explorar cuestiones filosóficas relacionadas con el estudio de la evolución y darnos cuenta que terminan por tocar otros temas de la biología que también son dignos de atención filosófica, ¿no? Entonces, sí, esta es una especie como de apología del sesgo que tendrá esta cátedra abierta, ¿no? Entendida como que si nos concentramos en cuestiones filosóficas de la teoría de la evolución, es un panorama suficientemente amplio para llegar a tocar otros temas que no necesariamente sean evolutivos, o es un panorama suficientemente útil para usarlo como enfoque para otros aspectos de la biología, ¿no? Que no estén directamente relacionados con evolución, aunque uno diría, bueno, prácticamente todo está relacionado, ¿no? con el proceso evolutivo. Pero bueno, de ahí viene un poco esa idea. Hasta aquí, ¿no? Me detendré. Gracias, Víctor. No sé si alguno de los biólogos invitados quiera también agregar algo. No, solo quería resaltar a lo que dijo Víctor hace un rato, de hecho, y es que, por supuesto que hay muchas otras cosas para hablar en la filosofía de la biología más allá de la teoría evolutiva, pero sí, pues esa por supuesto es la base, pero lo que quería decir es que todavía hay muchísimos científicos y quizás muchísimos filósofos de la ciencia que consideran que la biología es una ciencia blanda, que todavía está muy joven, que todavía no es suficientemente madura, en parte por esa herencia, digamos, que tenemos en la filosofía de la ciencia, que siempre ha tratado a la física
como digamos la ciencia por excelencia, ¿cierto? Y que proponen casi que todas las ciencias deberíamos ser como la física. Y si hay algo que ha sido interesante en las últimas décadas es que cuando se empezó a hacer filosofía de la biología, porque es mucho más reciente que la filosofía de la física, es que nos hemos dado cuenta que la biología tiene unos problemas que son únicos, por supuesto, pues porque está estudiando un fenómeno que digamos no se estudia de manera amplia en la física y en la química, pero además es el fenómeno más complejo que conocemos en el universo, que es la vida. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en los niveles de más alta complejidad en la vida, como los niveles ecológicos, un montón de problemas a los cuales la física o incluso la química o la astronomía nunca se han enfrentado. Entonces creo que es muy interesante estudiar filosofía de la biología y empezar a ver cómo en la filosofía de la biología los filósofos se están enfrentando a cuestionar si la física es la única manera, o los métodos de la física son los únicos métodos, o si hay distintas maneras o distintas preguntas, distintos tipos de explicaciones incluso en la biología. Entonces creo que va a ser muy interesante hacer ese análisis desde la filosofía de la biología, no solo de la teoría evolutiva como dice Víctor, sino desde otras perspectivas también. Quiero señalar simplemente que hay un comentario también que está circulando tanto en nuestras redes, y es el tema de, precisamente, que ya hemos mencionado aquí, pero es el tema de la comunicación, el diálogo entre disciplinas como la disciplina de la filosofía y la filosofía de la ciencia, y si es posible, y qué tan difícil es. Y yo pues quiero señalarle a estas personas que efectivamente es un diálogo difícil porque cada una de las dos disciplinas tiene una larga tradición, tiene unos presupuestos, tiene pues unas corrientes obviamente, y el gran reto que tenemos, tanto los filósofos como los biólogos, pues es entender los presupuestos de la otra disciplina, entender el vocabulario y ser capaces de discutir en un mismo lenguaje. Yo nada más quiero señalar que precisamente este es el reto que tenemos en esta cátedra abierta, y es un reto que hemos tratado de asumir de la manera más responsable posible, los filósofos estudiando biología y los biólogos estudiando filosofía. Entonces yo creo que esa es una de las formas en que este diálogo se puede entablar. No sé si alguien quiera agregar algo sobre esto que estamos comentando. Sí, Santi, yo quisiera decir algo. A ver, para que sirva como de aperitivo para las sesiones que vienen, o sea, precisamente como lo viene señalando Santiago en estos momentos, pues aquí hay un esfuerzo en este seminario, en este ciclo, que el curso completo, que recordemos que comprende dos cosas, hay algo así como un ciclo de conferencias, pero que están seleccionadas para que lleven a través de un curso realmente, o sea, no es un ciclo de conferencias abierto, con temas abiertos netamente, sino que fueron seleccionadas para que llevaran a través de un curso. Y esas son por las que estaremos transmitiendo los lunes de 2 a 4 de la tarde por estas mismas redes, por estos mismos enlaces. Es un esfuerzo para poner a conversar la filosofía y la biología, pensando en que es, en primer lugar, supremamente útil para quienes se están formando en filosofía y quienes se están formando en biología. Y también que es supremamente útil para la población en general. Por eso va a mantener un lenguaje sencillo y vamos a reflexionar precisamente sobre temas que son de una actualidad impresionante para todos, o sea, no solamente para biólogos o para filósofos, sino para todos. Insisto, si hoy hablamos de la pandemia, tema tan actual, pues hay una gran cantidad de elementos. En primer lugar, es un fenómeno biológico con un mundo de implicaciones en otras esferas de la vida humana, ¿cierto? Sociológica, económica, etcétera, pues un fenómeno de origen biológico y que es perfectamente susceptible a la reflexión filosófica porque comprende una gran diversidad de aspectos que precisamente seminarios como este son los que permiten verlo en su dimensión real y ver la riqueza de todos estos fenómenos. Entonces eso para decir la pandemia, pero cualquier tratamiento médico en que estamos o el gran problema que se está enfrentando toda nuestra generación como es el cambio climático global. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas
incluyen aspectos que exigen la reflexión filosófica, tanto para cuestionar la validez del conocimiento que se está generando y que está informando decisiones o nuestra visión del mundo, como también para reflexionar sobre las consecuencias de lo que estamos haciendo y diciendo en general, ¿sí? Entonces, ese es un mensaje que yo quisiera dejar aquí, pues ya que se va terminando el tiempo y que va a estar todo el tiempo presente a lo largo del semestre en todas las conferencias que se han seleccionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Nos quedan pocos minutos. No sé si alguno de los ponentes quiera agregar algo. Seguramente hay una serie de preguntas y respuestas, pero digamos que las preguntas que hemos ido viendo, las preguntas que hemos acercado, ya, pues digamos que hemos estado pendientes de las preguntas y ya hemos ido respondiendo muchas de las preguntas que nos han llegado. No sé si alguno de ustedes, digamos, tiene alguna pregunta que le gustaría hacer. Por ejemplo, aquí hay una que nos llega, dice, conciencia no se refiere a un conjunto de herramientas, por ejemplo, el empirismo metodológico, el teorema de Bayes, el naturalismo presupuesto, ese término con mayúscula, ciencia, entendido como un ente monolítico, con opinión infalible propia sobre cuestiones incluso metafísicas, personalmente me parece más una construcción de marketing que un corpus epistemológicamente bien definido. Es una pregunta de Carlos Pavón. Yo creo que a lo largo de este conversatorio ha quedado claro que no es este el tipo de ciencia al que nos referimos. Hemos mencionado la diversidad de métodos, la diversidad de aproximaciones, incluso, digamos que yo atreviéndome a generalizar, la forma más, digamos, más neutral que hemos encontrado para referirnos a las ciencias como una actividad, y en esa medida, pues, dejamos de lado el monolito metafísico. No sé si vamos a buscar otras preguntas que tal vez... Santi, de pronto sí, yo también creo, yo estaba bien, sí. revisando bien las preguntas, creo que la mayoría se han abordado de una u otra manera. Por supuesto, muchas de las cosas que dijimos dan para debates de muchas horas más, pero creo que hay una que quizás no hemos tocado mucho, y es que alguien preguntaba si estudiando filosofía de la ciencia se puede hacer algo para mejorar la educación. Preguntaban en particular la educación básica y secundaria pues, de nuestros estudiantes. Perfecto, Cris. No sé si alguien quiera abordar esa pregunta. Pensé que de pronto Jorge quería hablar porque veo que activó el micrófono. No, pues no es que estuviera pidiendo la palabra, Santiago. Perfecto. Pues, o sea, Víctor creo que quiere hablar. Dale. Víctor. Gracias. Rápidamente diré que una posible postura al respecto de qué utilidad tiene tal vez esa reflexión filosófica sobre la ciencia a esos niveles de educación. Coincido en que puede que sea como complicado entrar en las discusiones más a detalle, ¿no? En esos niveles. Habría que ajustarlo para saber exactamente qué podemos enseñar a esos niveles, pero quizá lo que sería útil no perder de vista es que la ciencia que enseñamos, sea cual sea que estemos enseñando en esos niveles, tiene su carga filosófica, ¿no? Su bagaje filosófico detrás. Hay posturas filosóficas en esa ciencia que enseñamos. Entonces, si por lo menos los docentes son conscientes de cuál es ese bagaje filosófico que tienen al respecto de la ciencia, pues eso creo que ya sería una ganancia, ¿no? Es decir, pensar que no solo hay una manera de entender la ciencia. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que de esta manera podemos ir dando por finalizado este conversatorio. Quiero agradecer a todos los presentes por sus intervenciones, al profesor Camilo Ramírez del Instituto de Biología, a la profesora Cristina López Gallego del Instituto de Biología, al director del Instituto de Filosofía, Jorge Antonio Mejía,
a Víctor Marroquín, que también nos acompaña y que nos acompañará durante alguna de estas sesiones, y a Duvier Andrés Cañas, también del Instituto de Biología. Con ustedes moderando este evento estuve yo, Santiago Arango. Agradecemos a todos los presentes por sus intervenciones, pero también agradecemos a todos los que nos han acompañado a través de Zoom o a través del Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les recordamos que pueden ver toda la información de la programación de este evento en la página del Instituto de Filosofía. Ya la voy a copiar la dirección en el chat. Y les voy a hacer brevemente les voy a mostrar brevemente nuestro calendario. Un momento, voy a buscarlo. Nuestro cronograma de sesiones para que todos podamos ver. Aprovecho para ir aclarando que este será, como bien se llama, una cátedra abierta. Esto quiere decir que todos los interesados podrán ver estas conferencias que, como bien señaló Camilo, son realmente clases de un curso. Este es un curso dirigido a estudiantes que quieran introducirse en el mundo de la filosofía y la biología. Y como ven, tenemos aquí, ya todos están viendo, me confirman que están viendo el cronograma. Entonces, hoy empezamos el 1 de marzo con un conversatorio sobre la introducción a la filosofía y la biología. Nuestro próximo encuentro es el 8 de marzo, con una introducción a la filosofía de la ciencia y a la filosofía de la biología. Este será a cargo de Duvier Cañas y mi persona. El 15 de marzo tenemos la presentación La vida y el objeto de estudio de la biología a cargo de la profesora Cristina López Gallego. Tenemos después 2 lunes en que no nos reunimos porque son festivos en Colombia, es decir, días no laborales. El 5 de abril continuamos con la tercera sesión, la teoría de la evolución por selección natural, por Víctor Marroquín. El 12 de abril tenemos críticas a la teoría de evolución por parte del profesor Sergio Orozco. El 9 de abril tenemos realismo científico en la biología, el tema de realismo científico por Duvier Cañas. La sexta sesión es el 26 de abril y este tiene que ver con leyes científicas en biología por Sergio Orozco. El 3 de mayo me corresponde a mí una conferencia sobre explicaciones funcionales en biología. El 10 de mayo tenemos la pregunta por el reduccionismo en biología. Luego tenemos un festivo más el 17 de mayo. El 24 de mayo tenemos una conferencia sobre el concepto de especie por el profesor Camilo Ramírez. Y luego el 31 de mayo, Víctor y Camilo hablan sobre unidades de selección. El 8 de junio, el 7 es un lunes festivo, tampoco hay encuentro, pero decidimos que el martes siguiente, de manera excepcional, tendrá su conferencia Retos de la Biología por parte de la profesora Cristina López Gallego. Luego el 14 tenemos un festivo y luego el 15 de junio tenemos otra charla excepcional, martes, por parte de Jorge Antonio Mejía, director del instituto. Luego tenemos 2 semanas en que no tenemos encuentros. Luego tenemos otro festivo, como ustedes ven hay muchos festivos en Colombia. Y bueno, y el 12 de julio tenemos una discusión que es privada, eso no podemos invitarlos. Y el 19 de julio tenemos la charla final a cargo mío, Evolución y Naturaleza Humana. Este es el cronograma de nuestros encuentros a lo largo de este semestre. Lo pueden encontrar en la página del Instituto de Filosofía y además los que no nos están viendo por Zoom se pueden escribir a esta dirección. Ya la voy a copiar también para que la tengan los que están viendo por Facebook.
Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego.